a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 12. Y para conectarnos un poco con lo que hemos estado estudiando, quiero que leamos por favor desde el versículo 1 hasta el versículo 13 en nuestras Biblias. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, y aquí nos vamos a centrar en nuestro estudio. No quiero, hermanos, capítulo 12, 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar tratando el tema sobre el cuerpo de Cristo. Vamos a estar tratando el tema que nos habla acerca del cuerpo de Cristo. En esta porción de las Escrituras, Pablo está corrigiendo el mal uso que se daba a los dones en la iglesia de Corinto. Pablo ha estado hablando acerca de la importancia. Pablo dice allí, no ignoren los dones. Es importante que ustedes conozcan la forma en la cual Dios ha capacitado a la iglesia. No ignoren los dones, pero tengan cuidado con el uso que le están dando a esos dones. Pablo nos da una lista de 9 dones y veíamos cómo algunos dones cesaron y algunos otros dones continúan vigentes para el funcionamiento y el avance de la iglesia. Vimos cómo el don de lenguas, el don de interpretación, de milagros, de sanidades, son dones que fueron necesarios, y así lo dice la Biblia, para el establecimiento y el fundamento de la iglesia. Incluso el don de profecía. Si hablamos de profecía como el don que nos revela la voluntad y nuevas cosas de Dios, ese don cesó. Pero si hablamos de profecía como la capacidad, y algunos puritanos lo hablaban, de profesar y predicar la palabra de Dios, ese don continúa. Vemos cómo algunos dones han sido establecidos para que la iglesia se fortalezca. Y es interesante que Pablo en el versículo 4 dice que hay diversidad. O sea, habla de que hay muchas formas en las cuales los dones han sido dados, pero también muchas formas en las cuales los dones operan. Dice, hay diversidad de dones en el cuerpo de Cristo, y hay muchas formas en las cuales operan, y hay muchos ministerios también en los cuales esos dones operan. Y esos dones son importantes para la iglesia, pero Pablo no habla acá acerca de los dones en el capítulo 12, solo son 2 o 3 versículos. Él habla más acerca de la unidad y habla más acerca del cuerpo de Cristo. Entonces hay diversidad y el Espíritu se manifiesta de diferentes maneras, pero hay un solo cuerpo, es lo que dice el apóstol, y a partir del versículo 11 nos habla acerca del cuerpo de Cristo. Hermanos, y es que este tema es muy importante, y para Pablo era importante, porque en el primer siglo, y todavía en este siglo, nosotros vemos cierta resistencia de las personas a las organizaciones que están bien estructuradas. Si usted habla de una iglesia y habla con personas que no conocen mucho acerca del tema, van a relacionar la iglesia como con una institución que puede corromperse, que puede dañarse, y ven la iglesia como si la vemos como una estructura organizada, a veces como que cierta gente tiene una resistencia hacia eso.
Pero si hablamos de una iglesia como una comunidad, como unos hermanos que nos edificamos, nos ayudamos, eso suena un poco más bonito y un poco más romántico. Pero Pablo nos dice que la iglesia es un cuerpo y el cuerpo, hermanos, necesita una estructura. Cuando hablamos de cuerpo, el cuerpo humano tiene orden y está bien estructurado. Si el cuerpo humano no tuviera orden en cuanto a la composición, cómo está compuesto, en cuanto a su estructura, entonces sería desorden y sería deforme. Y la iglesia del Señor aquí se dice que es como un cuerpo, o sea, debe haber orden. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de ese orden y por qué Pablo habla acerca de esto, de la iglesia como un cuerpo. Entonces, si la iglesia es como un cuerpo, yo pensaba en estos días cómo el Señor, qué metáforas ha usado el Señor en la Biblia para referirse al pueblo de Dios. Hay muchas metáforas, yo voy a tocar algunas porque hay algunas metáforas. La metáfora que usa aquí, ¿cuál es? La iglesia como un cuerpo, ¿bien? Pero Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, habló del pueblo de Israel como la novia de Dios. Dios tomó a un pueblo y a ese pueblo, la metáfora que Dios usa para que nosotros entendamos cómo ese pueblo se relaciona con su Dios, es que Él dice que son mi novia, ¿no? Israel era la novia de Dios, pero esa novia adulteraba y era una novia infiel. Iba tras otros dioses, nos dice el libro de Oseas. En el Nuevo Testamento también se usa esta analogía. También se habla del pueblo de Dios como la vid de Dios. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que Dios habla de su pueblo como un viñedo que Él planta y Él es el viñador, ¿no? Él es el que cuida ese viñedo. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios plantó a su pueblo y ese pueblo debía dar fruto, debía dar buenos frutos, pero ese viñedo dio fruto silvestre de iniquidad. Nos dice Isaías 51, y Dios devastó ese viñedo. También se dice que el pueblo de Dios es como un rebaño y Él es el pastor que guía a esas ovejas, el rebaño. Eso lo habla en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo Dios usa otras metáforas hablando del pueblo de Él, de su iglesia, como un reino. La iglesia, el pueblo de Dios, es un reino y hay un solo rey, que es Cristo. También se habla de que somos una familia, es otra metáfora, y hay un solo Padre, Dios, y nosotros somos la familia. Y ahora en este caso se nos dice que somos un cuerpo, y es interesante cómo el apóstol Pablo usa esta metáfora, y no es muy común, es de las que menos se usa, pero la usa para poderle enseñar a la iglesia que la iglesia debe estar organizada y debe estar en armonía. Un cuerpo, cuando no actúa en armonía, cuando no está organizado, repito, es un cuerpo deforme. Entonces hay varias metáforas que el Señor usa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y en esta oportunidad dice que es un cuerpo. La iglesia, el pueblo de Dios, es un cuerpo, y esta metáfora es única y es nuestra base en estos textos. No está diciendo porque la iglesia es un rebaño, la iglesia es como un plantío, una viña, la iglesia es un edificio, dice algunos, no, en este caso dice es un cuerpo. Así que tenemos que estudiar y meditar por qué Pablo habla de la iglesia como un cuerpo. Vamos entonces al versículo 12 y al versículo 13, por favor, y allí nos vamos a centrar en estos dos versos. Hay diversidad de dones, dice el apóstol, diversidad de forma de operar esos dones, dice ahora en el versículo 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, el cuerpo humano posee, dicen los estudiosos de la anatomía del cuerpo humano, posee más de 50 billones de células. Estas células están agrupadas en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y estos, dicen los que saben, yo no sé mucho de medicina, de la anatomía del cuerpo, pero dicen los que saben que estos miembros se reúnen en 8 aparatos o 8 sistemas. El sistema muscular, óseo, respiratorio, digestivo, excretor, el sistema circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor.
Un médico sabe cómo funcionan. Pero cuando yo veía la anatomía y estaba mirando acerca de la forma en la cual está el cuerpo constituido, es interesante que se define como un número de células, de células, las cuales se organizan en diferentes miembros y hay 8 aparatos diferentes. Un cuerpo, hermanos, ilustrando la iglesia como un cuerpo humano, hermanos, está entre las creaciones más maravillosas de Dios. El cuerpo humano está entre las creaciones, ¿sí?, más maravillosas de Dios. Es algo maravilloso lo que nosotros encontramos en el cuerpo humano. Y Pablo dice, la iglesia es más maravillosa que ese cuerpo. La iglesia es como un cuerpo y es uno. Un cuerpo físico, hermanos, debe ser uno. Un cuerpo físico está compuesto por muchos miembros, está bien organizado, funciona de manera única y es un cuerpo en una unidad. O es una unidad o el cuerpo no existe. Si usted quiere partir un cuerpo en 2 o 3, deja de existir. Así igual es la iglesia. El cuerpo físico no se puede cortar o si no morirá. Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo y funcionamos como una unidad o no servimos. Eso es lo que habla Pablo aquí con la analogía del cuerpo. Nosotros funcionamos como una unidad o el cuerpo no sirve. Nunca se ha visto una mano, hermanos, andando por allá sola, un brazo andando solo, una pierna, un dedo del pie por allá andando solo. O el cuerpo está unido o muere. Cristo, hermanos, es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos los miembros que estamos organizados conforme a la cabeza querido que estemos organizados. Funcionamos como una unidad, no funcionamos, hermanos, aislados. Cristo es la cabeza. Todas las metáforas que acabamos de hablar, la vid, el reino, el esposo, hablan de unidad. ¿Cuál es la metáfora que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? La vid y un solo viñador. El esposo, con una sola esposa y un solo esposo, no varios. Un espíritu, dice el apóstol, estamos unidos por un espíritu. Otra metáfora dice un reino, un solo rey y un solo reino. Cuando hablamos de ovejas, hablamos de un solo pastor y un solo rebaño. No hay nada, hermanos, como la clase superior de creyentes, unos mejores que otros. Eso no es cierto. Solo hay alguien que es mejor dentro del reinado, el rey, que es Cristo. Solo hay alguien que dirige y tiene el control del cuerpo, la cabeza, y la cabeza es Cristo. Por eso Pablo en Efesios nos dice que nosotros debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. El apóstol, escribiendo a los Corintios al comienzo, si ustedes lo recuerdan, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Recuerdan? La iglesia de Corinto estaban yendo uno detrás de Pablo, otros detrás de Apolos, otros detrás de Cefas, que era Pedro, y otros dicen, no, yo soy de Cristo. 4 facciones podríamos ver ahí. Y Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Se puede dividir el cuerpo de Cristo de esa manera? Y por eso en el capítulo 12 llega a este punto y dice, el cuerpo es uno. El cuerpo es uno. Ninguno, hermanos, debería gloriarse en los hombres, les dice el apóstol. La iglesia es un pueblo, una asamblea, no somos creyentes aislados. Vayamos a 1 Corintios 3, por favor, allí en nuestras Biblias, y mire lo que Pablo les dice respecto a esta división que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Corintios capítulo 3. Versículo 21, dice el apóstol, así que sin ninguno se gloríen los hombres, refiriéndose a estas divisiones que habían. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros ¿de quién? De Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pueden haber muchos predicadores, pero la iglesia le pertenece solo a uno, y ese uno es Cristo. Hermanos, en ese Cristo Redentor nosotros morimos, la iglesia muere,
para vivir eternamente. Es en Cristo que nosotros encontramos vida eterna. Así que el apóstol en el capítulo 12 nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nos habla acerca de esa unidad. Dice Efesios capítulo 2 versículo 13, hablando acerca de lo que Dios ha hecho uniendo a los pueblos, dice que Dios derribó la pared intermedia de separación y abolió en su carne la enemistad, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo ha abolido todas las barreras, hermanos, para formar un solo pueblo. Todas las barreras de nacionalidad, todas las barreras de clase social, de sexo, y eso es glorioso. Somos uno en Cristo. No importa quiénes seamos, ya no hay discriminación en la iglesia. No importa, dice Pablo. Y es que ellos estaban abusando, los corintios, porque los que tenían dinero, el capítulo que está atrás, se servían los banquetes en la cena del Señor, y los que no tenían dinero tenían que esperar. Y Pablo dice, eso es incoherente con lo que significa la iglesia como cuerpo. La iglesia es uno. Entonces no debería haber discriminación. Hay diferentes roles, pero la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Por eso es un error, hermanos, que hayan pastores, que hayan personas que se quieran enseñorear de la iglesia y quieran mandar en la iglesia como si ellos fueran los dueños de la iglesia. El pastor simplemente es alguien que sirve, que está llamado a gobernar, que está llamado a dar dirección, pero bajo la supervisión y la autoridad de Cristo. Él es la cabeza. Efesios 4:15 dice el apóstol que nosotros debemos seguir la verdad en amor y debería la iglesia crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y en Colosenses 1:15 me encanta este texto porque el apóstol habla de la supremacía de Cristo en Colosenses. Y Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas fueron creadas ¿en quién? En Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué hermoso texto. Dice, todo fue creado por Cristo y todo, incluyendo la iglesia, subsiste por Cristo. Y dice el versículo 17, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Cristo, hermanos, es el que dirige y da las pautas de cómo debe ser la iglesia. Algunos creen que la cabeza de la iglesia es una persona, pero hermanos, todos somos unos en Él. Recibimos los recursos y las fuerzas de la misma cabeza. La palabra uno en el versículo 12 y 13 de 1 de Corintios aparece 5 veces. Así que el apóstol en ese 1 de Corintios 12 y 13 hace bastante énfasis en cuanto a la unidad. Aparece 2 veces en el versículo 12 y 3 veces en el versículo 13. Asimismo, Cristo, en suma podríamos decir, con la palabra Cristo como termina, miremos el versículo 12 por favor de 1 de Corintios 12, dice el apóstol allí, siendo muchos, son un solo cuerpo, ya vimos, así también Cristo. Cuando yo estaba leyendo este versículo 12, yo pensé que el 12 iba a terminar, así mismo la iglesia. Pablo dice, el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un cuerpo, así mismo debería ser la iglesia, es lo más lógico que podría decir ahí. Pero dice, así también ¿quién? Cristo. Y es que Pablo presenta una idea teológica comprimida en la que aparece el cuerpo y la cabeza juntos. Y es que Cristo siempre ha representado a la iglesia. Cristo no es la iglesia, Cristo es Cristo, la iglesia es su cuerpo, pero dice la Biblia, la palabra, que somos uno con Cristo.
El Señor se identifica, hermanos, completamente con su iglesia. Y hay dos textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Mateo 10:40 el Señor dice, el que a vosotros recibe, le dice a los apóstoles, el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe, dice. Cuando alguien recibe y bendice a un creyente, está recibiendo y está bendiciendo al mismo Cristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, dice Jesús. Y en Hechos 9, esto es más interesante, en Hechos 9 dice que Pablo iba en el camino y aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿qué le dijo la voz? ¿Qué fue lo que Saulo escuchó cuando iba en el camino? ¿Qué fue lo que escuchó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Saulo, a la iglesia. Él respiraba amenazas de muerte, dice la palabra, contra la iglesia, contra los cristianos. Y cuando el Señor se le aparece camino a Damasco, el Señor Jesús no dice, Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a estos pobres creyentes? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Qué dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús y su iglesia son completamente uno. Cristo siempre se ha identificado unido a su iglesia. ¿Ven por qué es tan importante que nosotros, hermanos, cultivemos el amor y el cuidado por la iglesia? La iglesia es de Cristo. La iglesia está completamente unida a Cristo. Cuando nosotros atentamos contra la iglesia, estamos atentando con Cristo. Versículo 13, y esto pasamos a la segunda parte de la enseñanza. Dice el apóstol en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo dice que la iglesia es un cuerpo, así como Cristo une a Cristo con la iglesia. Y ahora nos dice que nosotros como iglesia fuimos todos bautizados en un mismo espíritu, la palabra uno, y fuimos también, y a pesar de ser judíos o griegos, bebemos del mismo espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en este texto? Y este verso ha sido uno de los versos que se ha malinterpretado y se ha hecho una exégesis incorrecta de este texto. Dice que nosotros fuimos bautizados en un cuerpo. Este texto lo han usado la mayoría de iglesias pentecostales para enseñar que nosotros recibimos un segundo bautismo en el Espíritu. Nacemos de nuevo, pero cuando usted nace de nuevo, usted debe buscar, dicen los hermanos pentecostales, carismáticos, un bautismo en el Espíritu. Y ese bautismo en el Espíritu lo va a llevar a usted a otro nivel espiritual. Ese es el argumento que ellos dan. Pero este texto, a la luz del contexto y siendo justos conforme a lo que Pablo está exponiendo, no habla de un segundo bautismo en el Espíritu. Cuando dice que todos fuimos bautizados en el Espíritu, el término bautismo significa que inmersión, ¿no? Hemos sido inmersos. ¿Y hemos sido inmersos en quién? En Cristo. Y esa palabra bautismo se usa varias veces, no de una manera literal, sino de una manera simbólica. El Señor Jesús la usó, los apóstoles la usaron, y aquí el apóstol está diciendo, ustedes fueron bautizados, y lo que él quiere decir es que ustedes nacieron de nuevo y han sido inmersos en Cristo, y ustedes permanecen ahí, inmersos en Jesucristo. No, hermanos, lo que se ha enseñado del segundo bautismo, bautismo, de la segunda unción que da el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia histórica por 2000 años no creyó eso. A partir de 1901, y esos 901 y 2001 han sido bien interesantes para la iglesia. En 1901 apareció un grupo de personas que dijeron que Dios iba a traer una renovación de su espíritu porque estaba empezando el siglo XX. En el 2001 apareció también una renovación carismática y apostólica hace 20 años diciendo que Dios iba a hacer algo nuevo en el siglo XXI. Hermanos, y lo novedoso de la teología y lo novedoso es que no hay nada nuevo. Ya todo se nos ha sido revelado. ¿De dónde nace el nombre pentecostal?
del hecho de que ellos creyeron que en 1901, 2, 3 y 4 hubo un nuevo Pentecostés. Y recibieron un nuevo don de lenguas y recibieron unas nuevas revelaciones de parte de Dios, y parte de la teología de ellos nos dice que entonces nosotros, por este versículo, deberíamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo para alcanzar un nuevo nivel. Y eso no lo enseña la palabra de Dios, eso no lo enseñó la iglesia por 2000 años, eso es una enseñanza nueva. Y eso repercutió en el siglo XX hasta llegar a lo que nosotros conocemos como ese carismatismo, palabra de fe, evangelio de la prosperidad, hasta ahí ha llegado. Pero el Señor Jesús habló acerca del nuevo nacimiento, y este bautismo entonces nos habla que nosotros entramos en el cuerpo de Cristo en el momento de nuestro nuevo nacimiento. ¿Que hay niveles de crecimiento espiritual? Sí. Eso no podemos tener dudas. Conforme a la mortificación del pecado y conforme a mi devoción, yo voy creciendo espiritualmente, sí. Pero nacemos una sola vez y somos bautizados en el Espíritu una sola vez y para siempre. Así que a todos se nos ha dado la gracia, a todos los creyentes, de nacer de nuevo. Y a todos también se nos ha dado el beber de ese Espíritu. Ponemos nuestra fe en Jesucristo y somos colocados en su cuerpo, el Espíritu nos regenera y ese Espíritu mora en nosotros. Romanos 10, 12, 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Todos somos iguales y todos, dice el apóstol, judíos o griegos, podemos entrar en la presencia de Dios, podemos entrar, no importa, hermanos, la gente, la cultura, el color, la edad, somos uno. Por eso el invento de los grupos homogéneos, de dividir las iglesias y hacer culto de mujeres, de hombres, hacer el culto de jóvenes, no es bíblico. Eso divide la iglesia, eso segrega la iglesia es una y tiene una sola cabeza, que es Cristo. Por eso en el culto de adoración deben estar los jóvenes, los niños, los padres, escuchando la palabra de Dios y juntos adorando al Señor como una iglesia. En todos los cristianos mora el Espíritu Santo, dice Romanos 8:9. En todos viene a habitar el Espíritu de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu, entonces no es de Cristo. ¿Y cómo sabemos nosotros que alguien tiene el Espíritu de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos si un avivamiento o un mover espiritual es de verdad de Dios o no? El puritano Jonathan Edwards se hizo esa pregunta. Él fue protagonista de la época del gran despertar en Estados Unidos. Y él se preguntó: ¿cómo sé yo si este avivamiento, este gran despertar es de Dios o si son simplemente emociones? Y apelando a Primera de Juan capítulo 4, él extrajo de este capítulo 5 verdades en cuanto a saber si este mover es del Espíritu o no. Y en Primera de Juan 4 podemos ver que un verdadero creyente, donde mora el Espíritu Santo o un mover del Espíritu de Dios, ese mover o ese creyente lo primero que va a hacer es exaltar a Cristo. El Espíritu Santo no tiene como función exaltarse a él mismo, exalta a Cristo. Se opone a lo mundano. 2. Lleva a las personas a las Escrituras. 3. Exalta la verdad de las Escrituras. 4. Y produce amor a Dios y hacia los demás. Una persona entonces que está llena del Espíritu Santo exalta a Cristo, se opone a lo mundano, lleva a las personas a las Escrituras, exalta la verdad y produce un amor genuino hacia Dios y hacia los demás. Por eso uno puede cuestionar tanto estas mega iglesias, estos movimientos que no se oponen a lo mundano, que no quieren exaltar a Cristo, que no llevan a las personas a las Escrituras, sino a estrategias, a formas de mercadotecnia, a lo que diga el pastor, pero no a lo que la palabra enseña. No quieren exaltar la verdad y ese amor que supuestamente se percibe muchas veces es conveniente.
Por eso uno podría cuestionarlo. Por esto este hombre teólogo cuestionó ese gran despertar y dijo, si esto es del Espíritu, entonces estas son las características de una persona o de un mover del Espíritu. Hermanos, el Espíritu de Dios viene a nuestro interior. Tenemos la unidad del Espíritu, nos sumergimos en ese Espíritu, dice allí, y entonces bebemos de ese mismo Espíritu. La iglesia, hermanos, no debería dispersarse. La iglesia no debería estar como islas aparte, deberíamos estar unidos como cuerpos y no esparcirnos. Debemos estar comprometidos en el ministerio de la unidad del Espíritu, todos los que nos hacemos llamar creyentes, todos deberíamos estar allí. Y por último, que es un tema al cual Pablo va a entrar a final del capítulo 12 de Corintios y el capítulo 13, es que la marca de la unidad, si hay unidad, si somos un cuerpo, si hemos nacido de nuevo, si bebemos del mismo Espíritu, la marca de la unidad es el amor. La marca de la unidad es el amor. Hermanos, más adelante Pablo va a decir, si ustedes están unidos, entonces sufran con los que sufren, alégrense con los que se alegran. Si están siendo perseguidos, sean sensibles con los que están sensibles. Amen, va a decir el apóstol, amen a los hermanos dentro de la iglesia. Hermanos, debemos ser sensibles a las necesidades de cada miembro de la iglesia. Debemos ser sensibles y exhortarnos los unos a los otros. Dar amor cuando debemos dar amor. Y pedir amor cuando también necesite amor. Pedir un consejo, pedir un abrazo, pedir una exhortación. Necesitamos ayudarnos, reprendernos todos los unos a los otros. Y esto nos lleva a esta última parte en la práctica. ¿Cómo se ven estas verdades de la unidad del cuerpo? En la práctica, ¿cómo nosotros hacemos para que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que es uno a Cristo, pueda ser bendecida con esos dones que nosotros vimos? ¿Cómo puede hacer? Ejercitando y haciéndolo en amor. Hermanos, la reprensión que yo hago a mi hermano a solas es un acto de amor. El hablar con una persona que está pasando por momentos difíciles, escribir el mensaje, llamar, es un acto de amor, y nosotros debemos ser conscientes de la importancia de ser cuerpo, ser sensibles los unos a los otros. Somos uno. Usted debe ser sensible a mi necesidad y yo debo ser sensible a usted. Yo como pastor necesito que las personas sean sensibles a algunas cosas que yo pueda necesitar en algún momento. Yo debo ser sensible y cada uno de nosotros debemos ser sensibles a las necesidades. Pero hay veces nos volvemos tan ásperos, tan duros, y eso atenta contra la unidad de la iglesia. El Señor Jesús en Juan 17 oró por la unidad de la iglesia. Él ora para que seamos uno. Y para ser uno debemos ser sensibles a la necesidad de los otros. Él ora para que seamos perfectos en unidad. Romanos 12 dice, hermanos, no piense cada uno más, no tenga un concepto más alto del que debe tener de sí mismo. No tengan un concepto más alto. No piensen en sí mismos tanto, sino que piensen en los demás. Hermanos, debemos dejar de preocuparnos tanto en nosotros y preocuparnos más en el cuerpo. Hacemos parte de un cuerpo. Entonces, si yo hago parte del cuerpo, debo preocuparme de todo el cuerpo, no solo de lo que yo necesito. No nos preocupemos tanto de nuestros egos, olvidémonos de nosotros mismos. Necesitamos de humildad para poder hacer cuerpo. Necesitamos de humildad porque en momentos podemos ser lastimados por las mismas personas del cuerpo. Hermanos, podremos muchas veces ser pisoteados, y si nos pisotean, pues que nos pisoteen. Si pasan por encima, pues que pasen por encima. ¿Qué dice Pablo cuando corrige a los hermanos de Corintio y ellos estaban demandando entre ellos en 1 Corintios 6? Tenía un pleito y lo iba a llevar al juzgado. Y Pablo dice, ¿ustedes por qué no lo arreglan primero? ¿Ustedes por qué no sufren el agravio? Sufran el agravio a causa de cuidar la unidad. Cristo es la cabeza y nosotros debemos servirnos el uno al otro.
Sean uno, tengan el mismo tipo de amor y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses 2, que lo hemos leído estos días. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, llegamos a ser uno, ¿saben cuándo? Cuando nos preocupamos menos por nosotros mismos y me preocupo más por mi hermano. Cuando nosotros podemos llegar al punto de pensar que en el cuerpo yo no importo, solo quiero que los otros importen y solo quiero cuidar las necesidades de las demás personas. Hermanos, Cristo no quiso mantener su ego. Él se entregó completamente. Y si eso significa salvación y bendición, entonces voy a hacerlo. Si eso significa bendición y salvación, entonces me voy a entregar y entonces me voy a comprometer. El amor es la clave. Y eso lo vamos a ver a final de este capítulo y sobre todo en el capítulo 13. El amor es la clave. Un mandamiento nuevo les doy, dijo el Señor Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor no discrimina, el amor no critica, el amor siempre quiere dar. El amor quiere bendecir de una manera incondicional. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. La marca de la unidad entonces es el amor. Debemos estar alertas cuando hay alguien que no ama y perturba la unidad de la iglesia. Debemos estar alertas cuando hay alguien dentro de la iglesia que no ama y quiere perturbar la unidad de la iglesia. Vayamos por favor a Gálatas. Gálatas capítulo 5. El apóstol se dio cuenta que en esta iglesia, allí en Galacia, había personas que no estaban amando y que más bien estaban perturbando la unidad de la iglesia. Hermanos, cuando yo no amo, se perturba la unidad de la iglesia. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice el apóstol, la forma en la cual exhorta y él aborda esta iglesia. Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien, le dice a estos hermanos. Ustedes estaban corriendo bien su carrera. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, aquel que los está persuadiendo y está dividiendo la iglesia, dice el apóstol, no procede de aquel que los ama. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿lo ven? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensarais de otro modo, mas el que os perturba, mire lo que dice, llevará la sentencia a quien quiera que sea. Es serio el que quiere perturbar y dividir la iglesia del Señor. Dice, esa persona llevará la sentencia, dice el apóstol. Y luego dice en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, dice allí, hermanos, a libertad ustedes fueron llamados, solamente que no usen su libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. A veces se nos olvida esa pequeña palabra. Pues yo tengo que servir y pues tengo que ayudar. Dice, sírvanse por amor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si os mordéis, si ustedes mismos se perturban entre ustedes, entonces ¿cómo va a prevalecer este principio de amar al prójimo como a ustedes mismos? Hermanos, debemos nosotros amar y cuidar. Si hay alguien que no esté amando y por ese desamor quiera perturbar la unidad en la iglesia. Debemos entonces cultivar gentileza, amor, buena actitud para con las personas. Dos textos que en los que el apóstol corrige, Efesios 4:31, por favor anótenlo y después lo leen. Dice, sean quitadas de ustedes, para cultivar esta unidad en amor, toda amargura, todo enojo, toda ira, todo gritos, toda maldicencia, así como toda malicia. Sean quitados de ustedes esas cosas y sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Y sean imitadores de Dios como hijos amados y anden
Efesios 5:1, en amor. Sean imitadores de Dios y anden como hijos amados en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ámense, dice el apóstol, sean imitadores de Dios. ¿En qué quiere el apóstol que los hermanos de Éfeso y la iglesia en general imiten a Dios? En el amor. Sean imitadores de Dios y ámense como Cristo los amó. Colosenses 3, 12, 15. Entonces, como escogidos de Dios, como santos y como amados, ustedes han recibido el amor de Dios, revístanse de toda compasión, revístanse de toda bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también ustedes háganlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, otra vez en Colosenses, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual ustedes fueron, y la paz a la cual ustedes fueron llamados. Hermanos, si hay conflictos al interior de la iglesia entre hermanos, resolvamos los conflictos. Hablemos con las personas, resolvamos los conflictos interpersonales, resolvamos las cargas y esos sentimientos que podamos tener en nuestros corazones. Los conflictos debemos resolverlos, debemos ser gentiles, cultivar esa actitud amable, positiva y ser personas de oración. Eso necesitamos para velar por esta unidad del cuerpo. Pablo dice, Cristo y la iglesia son uno. Cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, Cristo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué atentan contra mí cuando atentamos contra la iglesia? Hermanos, en la iglesia de Filipo habían dos mujeres, Evodia y Síntique, que tenían una clara disputa entre ellas. Había una clara violación a las escrituras y ellas se estaban afectando espiritualmente y afectando a la iglesia porque se rehusaban a solucionar y buscar consejo para resolver las diferencias que tenían. Y Pablo recomienda a los hermanos, dice, estas mujeres son de Dios, dice Pablo. Ellas han batallado conmigo en las cosas del evangelio, pero no han podido solucionar este problema. Ayúdenlas a resolver las diferencias que tenía. Hoy en día hay muchos cristianos que no quieren buscar solución a sus problemas, quieren dejarlo ahí. Y el ser pasivos también a veces es un problema. Y si lo dejamos ahí, ¿saben cuál es el punto? Que el problema se vuelve más grave. No huyamos del consejo, no huyamos de la corrección. Dice Proverbios 19:20, si ustedes escuchan el consejo y aceptan la corrección, entonces serán sabios el resto de sus días. Serán sabios si aceptan el consejo y si aceptan la corrección. Proverbios 19:20. Así que hermanos, hay esperanza para nosotros como iglesia en cuanto a la unidad en la cual nosotros debemos esforzarnos. Crezcamos y abundemos en amor. Protejámonos unos a otros. O protegemos nuestros egos que nos llevan a aislarnos y a resentirnos, o protegemos a las demás personas. Hermanos, si hay dificultades, hablemoslo, confesemos. Por ejemplo, yo me acerco al hermano y le digo a la persona, he tenido un poco de resentimiento contra ti, he tenido algunas cargas, ha sido por esto y esto, perdón. He sentido eso y quiero pedir perdón. Y si hay algo más que hablar, se habla. El amor, hermanos, no está constantemente juzgando y señalando a los demás. La unidad se basa en algo mayor. Para que el cuerpo sea saludable debemos arreglar las cosas con otros creyentes. Para que este cuerpo sea saludable, la iglesia universal sea saludable, debemos constantemente estar arreglando las cosas con otros creyentes. Necesitamos de su amor, o si no, de ese amor, o si no, el cuerpo no va a funcionar. Jesús oró, repito, en Juan 17, él dice, yo oro para que ustedes sean uno, así como nosotros somos uno, Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa, Señor, que tú me enviaste. Dice un autor, y con esto termino, hermanos, no podemos mantener la unidad del cuerpo con nuestra propia fuerza. Es imposible mantener la unidad del cuerpo con nuestra propia fuerza. Necesitamos
una dependencia a Dios en oración. Debemos comprender que solo podemos vencer nuestro pecado y andar en novedad de vida por medio de los recursos divinos que recibimos por su poder y por su gracia. Nosotros que somos orgullosos y egoístas podemos llegar a ser humildes y generosos, dice este autor. Y él se incluye. Nosotros que somos orgullosos y egoístas podemos llegar a ser humildes y generosos. Nosotros que deseamos ser servidos podemos llegar a ser siervos. Y los conflictos interpersonales en el cuerpo se podrán resolver, pero solo en el poder de Jesucristo, obrando en nosotros y capacitándonos para tener su actitud los unos para con los otros. Me encantó esta definición. Solo podremos llegar a ser siervos y dejar de querer ser servidos si nosotros cultivamos la actitud que hubo en Cristo Jesús. Solo vamos a poder resolver los problemas en el poder de Jesucristo. Ese poder que nos ha sumergido en Cristo, que nos ha llamado, que está en nosotros, nos capacita para encontrarle solución. Hay veces, hermanos, no es fácil solucionar. Hay ciertas rencillas, ciertos problemas, ciertas dificultades que no son fáciles solucionar. Pero Dios ha dotado de otros hermanos a la iglesia para que pidamos ayuda, para que podamos hablar. Bienaventurado, dice el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. El creyente debería tener una actitud reconciliadora constantemente. Todo el tiempo debería tener una actitud reconciliadora. Bienaventurados los pacificadores, dice Mateo 5, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante. Aquellos que buscan la reconciliación, ellos serán llamados hijos de Dios. Son doblemente bendecidos aquellas personas que constantemente quieren estarse reconciliando, los pacificadores. Con esto en mente, quiero, hermano, que pensemos cómo está nuestro corazón en cuanto a las relaciones interpersonales. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a las relaciones allí en nuestros hogares? Hemos estado tan llenos de nuestros egos, de nuestros orgullos, que no procuramos la reconciliación pronta. Si es así, yo le quiero animar, pidamos la ayuda. Y Cristo nos va a capacitar para poder solucionar cualquier problema, cualquier rencilla, sea cual sea. Hermanos, necesitamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Si no, este cuerpo, el cuerpo de Cristo, no va a funcionar. Cristo encarnó la perfección del amor y Él quiere, en un buen sentido, que su iglesia viva de esa manera. ¿Por qué? Porque somos uno con Él. Somos uno con Él. Y debemos amar a ese hermano, a esa hermana que es difícil, que llega a veces con cara de limón a la iglesia, que es difícil en la forma en la cual hace las cosas. Debemos amarlos. Debemos estar allí, porque eso es lo que hace que nosotros podamos procurar la unidad. Así que vamos entonces a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude realmente para poder comprender lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 12. Quiero terminar leyéndole. El apóstol entonces dice allí, porque así el cuerpo es uno, porque como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Uno, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él sea ayudándonos, animándonos para poder solucionar si hay algún problema, porque en Él y por Él subsiste la iglesia, y en Él y por Él podemos solucionar y procurar esa unidad como cuerpo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra, Dios, que nos bendice,
que nos anima, que nos enseña. Gracias por lo que tú has revelado en estos versículos acerca de cómo la iglesia está compuesta por miembros, pero la podemos ver como un solo cuerpo, un cuerpo que está organizado, que funciona en armonía, y de esa manera, Señor Dios, te glorifica a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia nuestra prioridad sea honrarte, glorificarte, Dios, y de esa manera, Señor, crecer en el amor que debemos tener los unos para con los otros. Enséñanos, Dios, a dejar nuestro orgullo a un lado, a dejar nuestros egos, nuestra arrogancia, y a crecer, Señor, en generosidad, en amor, en humildad, los unos para con los otros, Señor. Necesitamos de ti, Padre, para poderlo hacer. Te suplicamos que seas tú ayudándonos, que tú ayudes a cada esposo, a cada esposa y en sus hogares, y que tú seas ayudándonos como iglesia. Te agradecemos por este tiempo y por esta enseñanza, Dios, que nos permites tener. Es en el nombre de Jesús que lo oramos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo. De esta manera terminamos. Un abrazo a la distancia. Esperamos vernos pronto. Muchas bendiciones.